Brasil, como siempre, no decepciona. Safety cars, Verstappen remontando y una batalla por el Mundial que sí que es cierto que está un poco menos interesante que hace un par de días, pero como Norris va primero, a mí me da igual. Eso sí, el fan de Leclerc que está aquí conmigo, Guille, creo que no está tan contento. Bienvenidos a Smooth Operators. Guille, antes de darte palabra, quiero decir dos cosas. La primera, que sepáis que nos tocó mucho el corazón esos comentarios por parte vuestra de cariño cuando volvimos. Bueno, cuando volvimos. Tampoco nos hemos ido nunca. Simplemente es que no pudimos coordinarnos para hacer previo y post del GP de México. Pero bueno, saber que estáis esperando los vídeos pues nos hace muchísima ilusión y nos ayuda a continuar. Y la segunda, ¿vale? Después si quieres te sumas al agradecimiento. Es que cada vez que lanzamos directo para grabar, yo tengo puesto un título. Que es: ¿será Lando Norris campeón de 2025? Y lo tengo puesto desde el primer vídeo de esta temporada. Ojo, ojo que se cumple. Yo he tenido un problema a la hora de seleccionar qué gorra ponerme, porque las tres gorras que tengo son la de Fernando Alonso Renault 2005, una gorra de Ferrari que se ve ahí detrás y una gorra de Williams. Y he escogido la de Williams por descarte, porque las otras dos ha sido un fin de semana completamente catastrófico. Lo de Ferrari este fin de semana va a ser una crónica del fin de semana de Ferrari bastante rápida. Lo de Aston Martin también creo que va a ser bastante rápido, aunque han sucedido cosas fuera de pista que pasaron el viernes, o se anunciaron el viernes y las vamos a comentar. Pero evidentemente todo va a girar en torno a lo que ha sido este fin de semana con un Norris que parece que que se consolida como el campeón o el que tiene más fuerza de llevarse el título del Mundial que nadie quiere ganar, que nadie quería ganar, que era un poco la dinámica de estas últimas carreras, y sobre todo la carrera que nos ha regalado Verstappen, Sí. que pese a todo pues no ha sido suficiente y se aleja de esa primera posición del Mundial. Pero vamos a comentar todo esto. Un fin de semana en Interlagos y termino diciendo que Interlagos debería ser eterno. Mi propuesta para, en vez de tanto imponer dos paradas, que cinemáticos y todo esto, mi propuesta sería hacer 10 carreras en Interlagos en un sentido y 10 en el otro, todo el año así, y te digo que te queda un Mundial increíblemente interesante. Estoy convencidísimo. Es que es curioso, Como hay circuitos que año sí, año no, ves que van funcionando y tal, pero Interlagos, es que da igual. Es que siempre funciona. Es que en el vídeo de las claves le llamé como el superviviente a todas las normativas. Es que da igual la normativa que venga, da igual que si efecto suelo, efecto techo, efecto motor eléctrico desastroso, le metes DRS, KERS, da igual. Las carreras en Interlagos son buenas casi siempre. Las sprints incluso te funcionan. Esta sí que ha sido un poco más floja, pero aún así fue una carrera interesante. Entonces, Interlagos debería ser eterno en el Mundial y espero que así sea. Yo es que lo que no entiendo, y ahora vamos, ahora vamos con el GP, pero quiero decir, es muy clara la fórmula a partir de la cual te da espectáculo un circuito como este. Es una recta muy larga que si juegas un poco bien tus cartas y engañas al piloto que tienes delante, le haces coger una trazada que no toca y gracias a esto, después, en la siguiente recta de DRS, le terminas adelantando. Quiero decir, esta es la fórmula y por eso funciona. Lo que no entiendo es por qué en circuitos que a lo mejor son de calle o nuevos circuitos no se utiliza también esto, porque es que garantizaría exactamente lo mismo. Bakú es algo parecido, pero no llega porque no te permite beneficiarte de ese engaño y de esa trazada distinta que te hace el piloto delante, porque realmente puedes asemejar muy bien la posición justo antes de volver a encarar la recta con DRS, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, Interlagos es mágico. Totalmente. En fin. Súper bien diseñado. Chapó al diseñador, mis 10. Efectivamente. Bueno, vais a ver que no está aquí Brasil, ¿vale? Y esto es porque estamos grabando literalmente una hora o una horita y pico después de que haya terminado la carrera. Entonces, poco tiempo dado a votación. Lo que sí que podéis ver es el GP de México, que está también junto con... No sé, ¿están ordenadas, Guille? Están todas ordenadas. De hecho, ahora mismo, bueno,
antes lo he revisado todo y estaban Canadá y Gran Bretaña giradas. Ahora mismo Gran Bretaña es el mejor Gran Premio de la temporada. Canadá y México están con la misma nota al segundo decimal, solo que Canadá está por encima porque votó más gente. Es lo único que... Es el único criterio en el que me he basado, pero después, el Gran Premio de México ahora mismo es el tercero y me gustaría ver dónde está este Gran Premio de Sao Paulo, porque el año pasado también estaba bastante alto. Y luego, al final de temporada, podemos revisar cuál ha sido. Podemos dar el premio, ¿no? Al mejor Gran Premio de la temporada. Sí, realmente sí. Siempre decimos que íbamos a hacer todos estos especiales y no terminamos haciendo ninguno. Bueno, la ilusión. La vida, Jordi, la vida. En fin, vamos a repasar, antes de hablar de cada uno de los pilotos y de cada uno de los equipos, cómo ha quedado sobre todo el top 10, ¿vale? Lando Norris, ganador indiscutible de este GP, entero, ¿vale? No solamente estamos hablando de la carrera, sino de todo el fin de semana. Kimi Antonelli también, que ha quedado segundo en absolutamente todo. Después hemos tenido un Max Verstappen que ha remontado, un George Russell que no ha sido capaz de frenarle, un Oscar Piastri que ha pinchado, como lleva pinchando en los últimos GPs. Oli Berman, que vuelve a posicionar el Haas súper arriba y sumando puntos. Y después tenemos a los dos Racing Bulls, que han tenido una polémica de la cual aún no sabemos cuál es la salida, cuál es el output, ¿vale? No ha salido, por lo menos no tenemos visibilidad. Después tenemos a Hülkenberg también sumando un par de puntos después del desastre de Bortoleto. Y finalmente Alpine, que no solamente sumó hoy, sino también ayer. ¿Vale? Los otros, pues, si queréis os los leéis, que tampoco me voy a poner aquí a hablar de los 20 nombres. No sé si quieres recalcar algo, Guille, perdón. Bueno, si tenemos los Ferrari ahí con DNF. Sí, que dentro de que evidentemente la carrera de Max Verstappen ha sido increíble, la vamos a comentar. Creo que hay 2 o 3 pilotos que este fin de semana, 3 o 4, han estado muy bien. Primero Norris, evidentemente, súper sólido y delante, eso también es indudable, pero un Oli Berman a 30 segundos, súper distanciado de todo el paquete que hemos visto llegar a meta. Increíble. Uno detrás de otro, súper apretados, y luego un Pierre Gasly que consigue una 10ª posición. Por eso digo que hay como un par de pilotos a los que no se les está haciendo mucha mención y creo que también han tenido un fin de semana increíblemente destacable. Y entre ellos menciono precisamente a Berman y Gasly. Sí, estoy muy de acuerdo. Pero bueno, ¿todo esto cómo nos deja los mundiales? Pues aquí lo podéis ver. Empezando por el de constructores, McLaren ya ni lo repasamos. Mercedes se aleja después del desastre de Ferrari de este fin de semana. Red Bull, de hecho, les pasa por delante, con la ayuda única y exclusiva de Max Verstappen. Williams, que no suma... No suma puntos, no ha sumado absolutamente ningún punto. Racing Bulls sí, se acerca un poquitín. Aston Martin tampoco ha sumado. Haas se acerca, ¿vale? Haas tuvo una parte de la temporada que estuvo muy desaparecido, pero gracias principalmente a Oli Berman ha sumado bastantes puntos en estos últimos GPs. Kick Sauber con 62, un poco más lejos, antes estaba más cerca de Haas. Y Alpine, como decía, ha sumado 2 puntitos gracias a Gasly este fin de semana con la sprint y con también la carrera. Y por otro lado, en el campeonato de pilotos tenemos un Lando Norris que se aleja y que ahora mismo se encuentra a distancia de 24 puntos con Piastri. Verstappen obviamente se acerca un poco más a Piastri, pero se aleja de Norris con 341. Y después ya tenemos a todos los demás que, siendo sinceros, poco están luchando por absolutamente nada. Y lo más interesante, que ya lo destacaste tú, Guille, la semana pasada, fue que tenemos en la 9ª y la 10ª posición 2 pilotos que están empatados a puntos, pero es que probablemente después haya muchos otros que con una carrera pues puedan subir allí, aunque sí que es cierto que hace tiempo que yo sepa tenemos a Hadjar y a Hülkenberg bastante estacionados. No, el sábado por la noche, después de la carrera sprint, era Fernando Alonso que salía ahí. Dije, ostras, ya sería increíble que apareciera en la fotografía justo al final, pero tiene mala pinta, ¿eh? Bien, después de la carrera y las 3 carreras que quedan ahora, tiene mala pinta de que veamos en la foto finish de las disposiciones a Fernando Alonso, ¿eh? Ojalá. Y Sainz también está por ahí. Están los dos a poquísimos puntos. Bueno, por suerte no tenemos Stroll, que era lo que teníamos a principio de temporada, si te acuerdas. Pero bueno. Sí, no sé si quieres repasar alguna cosa más, si no, vamos ya directamente a los equipos y te dejo escoger por dónde quieres empezar. Va. Empezamos por el fin de semana de Norris y luego Norris, Piastri, Verstappen, creo que es lo que hay que comentar. Y luego, bueno, perdón, Antonelli no lo he mencionado antes como piloto destacado, no sé por qué me lo he dejado. Sí, lo de Antonelli este fin de semana ha sido increíble.
Pero bueno, ya llegaremos. Vale, pues empezamos por McLaren. Un McLaren que se le ha visto fuerte. No te diré que se le ha visto dominador. Sí que es cierto que a manos de Norris se ha visto relativamente cómodo, en el sentido de que siempre se han sacado bastantes décimas y demás, tanto en qualis como después también la sprint quali estuvo muy cómodo, en la carrera también estuvo muy cómodo. Aquí quiero decir una cosa, que es que creo que ha estado muy cómodo porque detrás ha tenido a Antonelli, que probablemente si hubiese tenido a Piastri, a Leclerc o a Verstappen no hubiese sido lo mismo, y no estoy quitándole ningún mérito a Antonelli. Antonelli es un gran piloto y lo ha demostrado este fin de semana, pero no es tan avispado a la hora de correr y ponerle presión a Norris como lo son los otros pilotos. Piastri lo ha tenido, ¿eh? A Piastri lo ha tenido detrás y Piastri no ha hecho nada. Pero sí, entiendo, Sí. entiendo lo que quieres decir. Sí. Pero bueno, independientemente de esto, no creo que hayamos tenido un McLaren tan dominador como lo hemos tenido o como lo hemos estado teniendo durante el principio y medio de temporada, pero sí que es cierto que Norris ha hecho un fin de semana absolutamente fantástico, dominando tanto en la quali de la sprint, en la propia sprint, en la quali principal de la carrera, igual también en la carrera. De hecho, no ha tenido absolutamente en ningún momento nada por lo que preocuparse. Entonces, gran fin de semana que se suma ya a la tendencia que estamos viendo en los últimos, que es de hecho lo que esperábamos de él durante toda la temporada, pero oye, mejor tarde que nunca, y más teniendo en cuenta que aún había posibilidades de ganar el Mundial. Sí, yo ya lo dije en el previo, que nunca me había subido al carro de que McLaren se había hundido y esa especie de hecatombe de McLaren que había leído en algunas partes, como que tal vez habían arriesgado demasiado no mejorando el monoplaza o dejando ya el desarrollo del monoplaza demasiado pronto, y con un Red Bull que parecía que daba pasos adelante. Mercedes en algún momento también parecía que sorprendía y tal. McLaren yo esperaba que estuviera aquí, y era un circuito en el que el año pasado fueron muy fuertes y este año pues evidentemente tenían coche para estar arriba. Sobre todo hablando de la carrera de Lando Norris, extremadamente sólido todo el fin de semana, de la misma forma que lo estuvo en México. Antes he llamado este mundial como el mundial que nadie quería ganar, por lo irregulares que han sido Norris y Piastri, y el coche de Red Bull durante toda la temporada, más allá de que Verstappen creo que ha estado muy bien todo el año, pero el coche en algunos momentos no ha estado a la altura. Norris al final parece que ahora mismo lo tiene bastante encauzado todo. Simplemente, o sea, el resumen de todo esto, para mí el único que puede quitarle el mundial a Norris es Norris ahora mismo. Lleva 2 carreras siendo súper sólido, sin cometer errores. Sobre todo me gustó no solo que dominara el viernes la clasificación al sprint, que siempre tenía esas décimas de más cuando tenía que sacarlas con su compañero Piastri. En carrera del sprint tampoco tuvo ningún problema en la carrera del sprint. Y luego en la clasificación es cierto que hubo un momento como de duda con esa mala vuelta que hace en Q3, y se la juega en el último intento y consigue clavar la vuelta. Y creo que ese es el típico momento donde Norris hubiese hecho una norrisada de la suya, hubiese cometido un error y hubiese salido cuarto y se hubiese complicado una carrera que tenía en su mano saliendo delante. No comete el error, y creo que estos son las pequeñas diferencias que si Norris no hubiese... Si la balanza no se hubiese decantado del otro lado en muchos momentos de esta temporada, Norris este mundial creo que lo hubiese ganado, porque el coche era para ganarlo claramente. Con mucha más solvencia, me refiero. Norris al final, lo que has dicho tú, muy sólido. Es cierto que luego hablaremos de la carrera de Red Bull y de Verstappen. Creo que McLaren en ritmo de carrera no sé hasta qué punto Norris ha ido con el brazo por la ventanilla, porque es cierto que luego se ha visto un Verstappen que el coche corría, y siempre quedará la duda de si no hubiesen hecho los cambios que hicieron en la clasificación, si Verstappen podría haber luchado por esta victoria, porque en ritmo de carrera Verstappen ha estado increíble. Pero en definitiva, ahora mismo, lo que decía, Norris es el único que puede quitarle este mundial a Norris, porque ahora te pasa a ti para hablar de Piastri. Piastri está norriseando demasiado desde hace ya bastantes carreras. Y sigue sin aparecer. Yo en este circuito pensaba que sí que veríamos de nuevo a Piastri más cerca, pero es que no ha sido así. Y el error de la sprint, un error pues por el agua o por atacar demasiado un piano que justo había mojado Norris al pasar justo antes. Se pueden ver las imágenes un poco
graciosos los memes a los Mario Kart que han hecho de la situación, como que Norris le sabotea el piano a Piastri, Piastri lo pisa y pierde el control. Pero más allá de eso, vemos otra vez a Piastri perdiendo puntos en la sprint, vemos a Piastri no clavando la vuelta en la clasificación y vemos a Piastri complicándose una carrera, terminando en quinta posición, cuando encima un piloto de los que tenías delante como es Leclerc no ha acabado la carrera. Entonces, en definitiva, las sensaciones es que ahora mismo son bastante negativas para sus aspiraciones en el Mundial y tiene que haber un cambio en la próxima carrera o se le hace difícil. Todavía puede, tiene opciones, está a 44 puntos, no es imposible, pero es que la dinámica dice mucho. Estás muteado. Perdón. Decía que a mí me sorprendería mucho que de aquí a lo que queda de final de temporada viésemos un cambio. Por el simple hecho de que cuesta mucho. Es decir, no es algo, lo hemos visto con Lawson, lo hemos visto con el propio Norris, lo hemos visto también con Tsunoda en algunas situaciones. Es decir, cuesta mucho realmente hacer un cambio de chip cuando estás en una espiral y encima una que creo que es tan grande como la que tiene él ahora mismo, que es el hecho de decir estoy luchando por un mundial. Entonces me sorprendería mucho, no estoy diciendo que continúe exactamente igual, pero que ahora de golpe volviésemos a ver el mismo Piastri sólido que tuvimos a principio de temporada. Pero bueno, esto lo comento por la tendencia que hemos visto con otros pilotos. Una pena porque creo que todos, es decir, independientemente de que yo quiero que gane Norris, tampoco creo que Norris se merezca este mundial, siendo 100% honesto. Y quería ver lucha, independientemente de todo. Entonces, viendo que ahora se está alejando, y es sobre todo porque Piastri no consigue encontrar el ritmo, da pena, la verdad. Y respecto al fin de semana, lo del piano no creo que sea... es decir, no le veo a él como culpable, simplemente sucedió lo que sucedió. Salió él, salió Colapinto, salió Bortoleto. Quiero decir, era algo complicado y ya está, no tiene más. Sí que es cierto que podría haber estado mejor clasificado si hubiese hecho un mejor trabajo, al igual que también en la quali del sábado. Y aquí solamente comentar la maniobra que le ha perjudicado bastante, que ha sido ese relanzamiento del safety car donde Antonelli se ha visto un poco despistado, que ha causado pues que estuviesen los tres en línea, Leclerc, Antonelli y Piastri. Y Piastri frenando, viendo que no sería capaz de hacer el movimiento, y a través de aquí pues lo que ha ocasionado que se comiese una penalización de 10 segundos. Aquí yo creo que Pedro de la Rosa ha hecho un comentario que creo que tiene mucha razón, que es que en este tipo de situaciones vas a salir peor casi frenando que no haciéndolo. Por el simple hecho de que puedes bloquear, te puedes llevar otros coches por delante, etc. ¿no? Entonces, esto lo ha hecho Piastri en otros circuitos y tiene mucho sentido que realmente lo que dices aquí es decir, oye, estoy en paralelo, me tiro y a ver qué es lo que sucede. Quiero decir, no voy a ganar quedando cuarto, ¿sabes? Si mi compañero de equipo está primero, entonces all in y vamos a ver qué es lo que sucede. Y esto es lo que sí que creo que Piastri tendría que haber hecho diferente. Yo creo que ha sido muy optimista en esa maniobra. Se puede adelantar a dos coches. Fernando Alonso lo hizo en 2012, a Felipe Massa y no sé quién era el otro, Hamilton puede ser, en esa carrera que tenía que remontar y que acabó segundo. Y bueno, Vettel trompeó. Bueno, la gente se acordará de 2012. Mucha gente se acordará de 2012 y cómo terminó ese mundial. Pero creo que Piastri ha sido bastante optimista metiendo el coche ahí. Y fíjate, yo iba a decir que me ha parecido un poco triste que reglamento en mano, lo que ha dicho Pedro de la Rosa, tiene razón. Tú en esa situación suelta los frenos, o sea, deja el coche correr, suelta los frenos, gana el vértice y tienes preferencia y ya puedes hacer lo que quieras. Y tiene razón que reglamento en mano puedes hacer eso, pero me ha parecido triste la dinámica esta que se ha construido en la Fórmula 1 en las batallas tú ves por dentro, deja el coche correr, gana el vértice y ya puedes cargarte al coche de fuera, que ya no es culpa tuya. Y es otro ejemplo más de a lo que hemos llegado en esta Fórmula 1 con esta normativa, aprobada por los propios pilotos también, que sí, no son, tienen también su parte de implicación en que estemos en esta situación. Y en resumen, para mí,
ha sido muy optimista, ha tomado un riesgo elevado y no cabía. Y la sanción para mí ha sido merecida. Ha tenido suerte que ha podido terminar la carrera, no sé hasta qué punto ha tenido algún daño en el coche y por eso luego le ha faltado algo de ritmo. No lo sé. Pero lo más positivo para él ha sido que no ha roto el coche, porque si hubiese roto el coche, con Norris sumando 25 puntos, el Mundial ya sí que parecería inalcanzable prácticamente. Sí. Pero bueno, con esto yo creo que ya hemos hablado bastante de McLaren, a ver cómo evoluciona todo y qué es lo que nos encontramos en Las Vegas. Ahora, como decía antes, si quieres, antes de pasar a hablar de los Mercedes, podemos hablar de Max Verstappen, que es el otro candidato al Mundial. Increíble, básicamente. Qué carrerón que se ha marcado. Otra vez dando una masterclass como la que dio el año pasado aquí también en el circuito de Sao Paulo. Y no sé, la verdad es que verlo cabalgar como lo ha hecho ha sido una auténtica locura. Es increíble lo que decía. ¿Ves? Esto es lo que te decía también el otro día. Esta inteligencia que tiene Max Verstappen a la hora de adelantar, de jugar con el saber perfectamente que no te vas a tirar, pero dando un pequeño engaño porque a veces haces este tipo de maniobras, comprometiendo al salir de la curva 1 la trazada del piloto que tiene delante y después comiéndotele rápidamente después de la SS, ¿no? De verdad, es que parece hecho de manual. Entonces, chapó, verlo subir todas esas posiciones pues ha sido increíble. Y yo creo que demuestra el hecho de que es el mejor piloto que hay ahora mismo en la parrilla y que si hubiese tenido el coche seguramente que tiene ahora a principios de temporada, no estaríamos hablando de que si los McLaren se van a llevar el Mundial o qué. Sí, es lo que has dicho tú. Verstappen ha vuelto a escribir una página más en su historia y en la historia de la Fórmula 1 con otra remontada. Al final, creo que lo comenté hace unos cuantos grandes premios, que sí, que el campeón del mundo va a ser recordado, pero muchos recuerdan heroicidades de subcampeones. En muchos casos, muchos recuerdan aquel subcampeón que se quedó cerca de conseguir una machada increíble. Y creo que este año Verstappen, aunque no gane el Mundial, que lo tiene complicado, matemáticamente todavía puede. Y yo me acojo a lo que pueda suceder en Las Vegas, que en Las Vegas pasan cosas. No, en la Fórmula 1 también. No solo resacón. Pero Las Vegas es un circuito complicado para McLaren y creo que es o todo o nada, donde ahí se puede decidir el Mundial. Pero dicho todo esto, para mí Verstappen es una especie de campeón simbólico este año después de esta carrera. Me ha parecido una remontada increíble, como has dicho tú. Muy bien jugado también a nivel estratégico por parte de Red Bull. La pena de todo esto ha sido la decisión que tomó Red Bull de cara a la clasificación de hacer ese famoso cambio de configuración, que creo que eran en Autoracer que señalaban que habían tomado esa decisión después de ver el ritmo en la carrera del sprint, que no era suficiente, y la falta de ritmo en la clasificación del sprint, que no era suficiente para estar ahí delante, y que se fiaron un poco de ciertos cambios que habían aplicado en el coche de Tsunoda para la carrera del sprint, algo que me llama la atención, que se copien en el setup de Tsunoda para dárselo a Verstappen. No sé la veracidad de toda esta información. De todas formas, creo que Red Bull hace muy bien una vez la carrera ya está, la clasificación está completamente perdida con esa eliminación en Q1 histórica también, porque no lo había pasado desde hacía 96 grandes premios, creo que era que no pasaba de Q1 fuera de algún fallo de motor o algún problema en el coche mecánico. 2018. Sí, creo que era por ahí. Y creo que hace muy bien Red Bull diciendo, ok, salimos atrás, cambio de reglajes, que eso evidentemente, y cambio de motor. Que esto es una cosa que también la comenté en el vídeo de las claves, que puede acabar jugando un factor determinante. Ahora Red Bull Verstappen tiene un motor nuevo, mientras los McLaren van a tener que estar ahí todavía gestionando. Y quedan 3 carreras y quedan 3 circuitos donde, por ejemplo, el de Las Vegas va a ser ciertamente exigente. Entonces, vamos a ver si alguna sanción de última hora aparece en algunos McLaren y ahí hay un papel importante y tienen esa pequeña ventaja de tener un motor fresco, digamos, que creo que hasta cierto punto ha podido contribuir también a que veamos esa remontada. No sé cuánto puede dar un motor nuevo comparado con uno que tiene ya su octava carrera, pero seguro que alguna decimilla consigue sacar. Entonces, dentro de todo lo negativo,
tiene esa carta que a lo mejor puede jugar a su favor. Pero en definitiva, una pena. Siempre nos quedará el ver, el saber qué hubiese pasado si no hubiesen hecho el cambio en el monoplaza, si se hubiesen quedado con la sprint, que el coche tampoco estaba tan lejos del McLaren, porque luego lo que hemos visto es lo que has mostrado tú antes, un Verstappen que ha sido el que ha tenido mejor ritmo de carrera. Sí. O muy, muy cercano al de Norris, han estado muy parejos. Como he dicho antes, no sé hasta qué punto Norris iba con el brazo en la ventanilla y gestionando la carrera. Pero después de todo esto, creo que todos nos hemos quedado como que dábamos por sentado que iba a conseguir la segunda posición. Y si quieres pasamos a hablar de Mercedes y luego recuperamos con Red Bull con su noda más adelante. Sí, sí. Y no estoy muy de acuerdo porque después de todo el drama que hemos tenido a lo largo de esta temporada, ya lo empezamos a medio ver después del parón veraniego, como Kimi Antonelli empezó a recuperarse de esa mala racha que tuvo justo antes del mes de agosto. Y esto ha culminado con este fin de semana. Hemos visto un Antonelli muy rápido, muy sólido y sin cometer errores, que esto es lo que realmente esperas ver de posiblemente un futuro campeón, ¿no? Ya lo veremos cómo todo evoluciona, ¿no? Pero esto es lo que se predice de él y esto es lo que se espera de él. Y este fin de semana ha sido muy sólido porque, uno, con un Norris que ha sido exageradamente rápido, ha sido el más rápido después de él. Lo hemos visto tanto en la sprint como también en la quali. Perdón, las dos qualis, me refiero a la quali del sprint y a la quali normal de la carrera principal. Después en la sprint, también muy bien, sólido, no ha tenido ningún problema así grande. Y lo más destacable, creo yo, de todo el fin de semana, ha sido cómo ha sido capaz de aguantar a Max Verstappen. En ningún momento, es decir, al final de la carrera, ¿vale? Teníamos un Max Verstappen con un neumático blando que iba muchísimo más rápido que los Mercedes. Los Mercedes iban muy lentos en comparación no solo a él, sino también a Piastri, que estaba en quinta posición. Y ha llegado relativamente fácil a Russell, lo ha adelantado, y aún quedaban, no sé si eran 7 u 8 vueltas, que Antonelli estaba delante, estaba a 2 y pico segundos, y después obviamente le ha recortado hasta estar a distancia de DRS. Y le hemos visto 5 vueltas, más o menos, con un Max Verstappen a distancia de DRS y un Kimi Antonelli sin cometer ningún error, con la presión que esto supone, y Max Verstappen jugando la carta que decía antes, que era la de hacer amagos para conseguir una mala salida de la curva 1 y después rematándolo, adelantándolo en la curva 4. Y no ha sucedido. Entonces, gran fin de semana de Kimi Antonelli en todas y cada una de las sesiones. Y una pena que Max Verstappen se haya marcado la masterclass que ha hecho este fin de semana, porque si no, sin duda alguna, había sido para mí el piloto del día. El único pero realmente que tiene la carrera de Antonelli de hoy ha sido esa relanzada en la que parece que se ha quedado dormido y que ha provocado esa situación de 3 pilotos en paralelo, entre comillas, porque Piastri no sé hasta qué punto ha llegado a estar en paralelo, pero de la que ha salido, no sé muy bien cómo ha sobrevivido, sinceramente. Ha tenido mucha suerte. Ha tenido mucha suerte porque el hay momento... una carambola entre los dos coches. Claro, es que el momento que tenía después del choque de Piastri se lo ha comido Leclerc. Es decir, se lo ha pasado. ¿Sabes? En plan, no, ahora tú. Y le ha jodido el neumático y él por suerte se ha enderezado. Correcto, sí. Y su coche, no sé qué, si ha tenido algún tipo de daño, pero ha sobrevivido. Y lo mismo sucedió en la salida ayer de la sprint. Sí. También salió bastante mal y parecía que iba a perder las posiciones y el tío consiguió estirar la frenada y aguantó. Sí. Y salió segundo de las 3 primeras curvas, que yo pensaba que había perdido la posición. Y en definitiva, pues buen fin de semana de Antonelli. Seguro, yo me estaba imaginando a Toto Wolff, celebrando que su promesa, con todo el riesgo que ha asumido al subirlo al coche de Mercedes, sustituyendo además a Hamilton, haya podido frenar al piloto que se le escapó, a Verstappen. Ha habido un poco ahí de ironía y que le haya frenado y le haya quitado estos 3 puntos que todos dábamos por sentados que Verstappen le iba a adelantar, pero es que Antonelli lo ha hecho muy bien. Ha recordado mucho a lo que hizo Fernando Alonso ayer con los dos Ferrari, gestionando muy bien la última salida, no perdiendo la parte trasera, gestionando bien los neumáticos traseros
y ganando, saliendo con velocidad suficiente para no ser adelantado ante un Verstappen que sí que estaba ya sufriendo más por los neumáticos, pero que venía con un diferencial de tiempo bastante importante. Entonces, segundo podio de Kimi Antonelli esta temporada, como has dicho tú, que sobre todo la primera mitad ha sido más complicada. Segunda vez consecutiva que bate a Russell y sobre todo este fin de semana a una vuelta es que estaba todo el rato por delante de él. Ha sido el único que parecía que podía llegar a robarle la pole a Norris. Y Norris estaba muy, muy rápido este fin de semana. Entonces, pues chapó y a ver si cierra bien estas 3 carreras, porque es lo que decimos siempre, eres tan bueno como en tu última carrera y terminar estas 3 carreras con buena sensación le catapulta para el año que viene empezar con esa inercia positiva. Sí, sí. Terminado que era 1, es decir, una décima y 70 centésimas, una cosa así diría, detrás de Norris. No, ha sido increíble la vuelta que se ha sacado en la clasificación. ¿Y de Russell qué nos puedes decir, Guillem? Russell, pues que ayer en clasificación se la jugaron con el neumático medio, Sí. no les funcionó para nada, pero sí que Russell sí que ha estado ciertamente un poco incómodo todo el fin de semana, como hemos dicho, pasado por Antonelli. Tampoco voy a ser catastrófico con el fin de semana de Russell, porque al final ha conseguido una 4ª posición, no ha podido frenar a Verstappen. De hecho, bueno, Verstappen le ha pegado un adelantamiento bastante potente en un momento en el que Russell también se decía que estaba sufriendo con los frenos. Entonces entiendo que ha sido un poco... Se han juntado demasiadas cosas en este último stint de Mercedes que parecía que tenían el 2-3 asegurado y ha acabado siendo un 2-4 que en conjunción para el Mundial de Constructores que se están jugando la segunda posición es un fin de semana en el que Mercedes sale increíblemente reforzado. Lo dije en el vídeo de las claves mientras comentaba un poco las sensaciones de cada equipo. Mercedes cuando llega a Brasil resurge. Los últimos 3 años con el efecto suelo, aquí ganó su primera carrera en 2022 cuando el coche era un completo desastre, con el coche sin pontones, que eso no corría, era súper inestable en curva. Llegó a Brasil, no sé qué tocaron del viernes al sábado, que ni ellos mismos lo sabían, me acuerdo de ese fin de semana, y hicieron un 1-2, con Russell llevándose su primera victoria. El año pasado también Russell estuvo luchando por la victoria con Norris hasta que se empezó a liar con las banderas rojas y tal, y acabó detrás de los dos Alpine. Pero no sé qué tiene Brasil, igual que Singapur, igual que Canadá, que en este circuito reviven. Vamos a ver ahora, porque se vienen 3 carreras en las que es difícil predecir dónde estará Mercedes, y el colchón que han sumado este fin de semana para el Mundial de Constructores, esa segunda posición en la que compiten con un Ferrari que ya hemos visto que viene y va, y un Red Bull que solo suma los puntos de Verstappen, pues puede ser muy importante este fin de semana para consolidar esa segunda posición del Mundial de Constructores. Sí, sí. Y con esto nos deja con el que ahora mismo es el tercer equipo por esta lucha por la segunda posición del Mundial de Constructores, que es Ferrari. Entonces, vamos a repasar. Porque tremendo apocalipso. A ver, empezamos con un fin de semana que parece que no va a ir bien. Que es... Ferrari es el cuarto, ¿eh? Ferrari es el cuarto, ¿eh? Red Bull es el tercero. Sí, vale, por eso. Lo has dicho al revés. No, vale. No he dicho que está último en esta batalla por la segunda posición. Me parecía que había dicho eso. Está tercero en esta batalla. Vale, perdón. Sí. He entendido mal. Sí. Vale, decía, perdón. Es que haces unos juegos de palabras, Jordi, claro. que que rompo aquí, rompo rodillas. Quería decir que va último, ¿vale? Dentro de estos 3 equipos. Entonces, hecatombe en Ferrari. ¿Por qué? Principio teníamos ciertas esperanzas. Ya vimos que no. Es decir, los libres ya enseñaron, o el primer libre, vaya, ya enseñó que no mucho. Y después, la quali del sprint, peor, porque los dos cayeron en Q2, ¿vale? Estoy haciendo un mini resumen muy brevemente, después tu guía entras con todo. Después tuvimos que hubo una serie de accidentes en la sprint que permitió a Ferrari escalar posiciones, y quedando un Leclerc, no sé si terminó cuarto, ¿no? Después de adelantar a Alonso Terminó quinto después de Alonso, y Hamilton terminó séptimo. Entonces, aquí media salvada de muebles, ¿vale? Muy media, porque es un resultado horrible. Y después nos llega la quali, donde tenemos un Hamilton que no mejora, lamentable, se queda otra vez en Q2, y un Leclerc que consigue llevar el coche a tercera posición. Aún así, como siempre, Leclerc tiene muchísima mala suerte, y ya hemos repasado el accidente que tiene con Piastri y con Antonelli, y se le termina la carrera. Y previamente a eso, Hamilton
también tiene un incidente con Carlos Sainz. Y a partir de aquí, pues también se le va a tomar por allí la carrera, más después el incidente que tiene con Colapinto, la sanción y todo lo que tú quieras. Entonces, fin de horrible. Horrible. En fin. Sí. Entra, Guille, Pido, entra en pido detalle. perdón por haber vuelto a agafar a Ferrari. Sí, Es bueno. que yo no sé por qué hacemos pronósticos ni previsiones y lo único. Bueno, luego hablaremos de lo que le has hecho tú a Bortoleto. Ah, no, no. Porque tiene tela, ¿eh? Porque tiene tela que lo pusiste como piloto del día. Sí, Y les ha arruinado el fin de semana, ¿eh? todo entero. Les ha arruinado el fin de semana. Pero en clave de Ferrari. Mira, tengo que decir, lo de los libres al final no fue representativo porque no probaron el neumático blando a diferencia de otros. Verstappen estaba al 17, entonces era engañoso ver a los Ferrari tan atrás. Pero luego se vio que no era tan engañoso por lo que has dicho de la parte de la carrera al sprint. Hubo un cambio de setup, se reportó luego en prensa que habían cambiado el coche después de cómo sucedió la carrera al sprint. Que es cierto que tuvieron Leclerc, y bueno, en general la mayoría de pilotos que salieron con el neumático blando, luego lo comentaremos hablando de Alonso, pero la mayoría de pilotos que salieron con el neumático blando tuvieron la suerte, entre comillas, de esa bandera roja, porque en la resalida pudieron montar el medio y los que tenían el medio montaron el blando y luego se vio que el medio era mejor neumático. Entonces, eso como que benefició a Ferrari y Leclerc pudo acabar llevándose esa quinta posición superando a Alonso. Pero si no hubiese sucedido eso, ojo donde hubiese acabado Ferrari en esa sprint gestionando los neumáticos blandos en la parte final de la carrera del sprint, porque se veía que no tenían tampoco mucha diferencia de ritmo con el resto. Luego, para mí, Leclerc es uno de los héroes de la clasificación, consiguiendo esa tercera posición increíble que creo que nadie se esperaba. Era un invitado sorpresa Charles Leclerc en esa tercera posición. Y bueno, pues una más que yo siempre voy a considerar que Fernando Alonso es de los pilotos, el piloto con más mala suerte de la parrilla, pero Leclerc se sube un poco en el tren a veces de incidentes en los que aquí ha sido meramente pasajero. Era una carrera en la que parecía que podía llegar a sumar un podio o luchar por él y totalmente fuera. Y por parte de Hamilton, mala salida no, se ve envuelto en ese choque con Sainz que ha terminado sin sanción, incidente de la primera curva, típico bocadillo de la primera frenada de Interlagos, y luego comete un error importante, adelantando a Colapinto, llevándoselo por delante. No mide bien la diferencia de velocidad, no mide bien la distancia y parte el morro. A partir de ahí, seguramente el coche ya lo tenía tocado con el incidente de Sainz. De hecho, cuando he visto que era rueda delantera con pontón, ya me he imaginado que ese coche no podía ir muy bien, por lo que siempre hemos visto, de que a la mínima que hay un agujerito en el pontón, ese coche ya pierde todo el rendimiento. Lo hemos visto en muchas carreras, esta era efecto suelo. Y luego, pues ha sido estirar la parada, bueno, estirar el coche en pista, supongo que a expensas de esa sanción que esperaban que le cayera por el incidente con Colapinto, que en la retransmisión estaban como, ¿por qué no retiran el coche? Bueno, se veía que era por esto y al final, pues coche fuera y fin de semana desastroso, medio salvado por la sprint, que aún les mantiene un poco en la lucha, pero claro, tienes a un Mercedes que ha sumado un 2-4. Ahora mismo Ferrari tiene mucho que remar para salir segundo o tercero. La tercera posición es plausible viendo que Red Bull compite con un único piloto, aunque ese único piloto a lo mejor puede optar a victorias. Y poco más, porque creo que han dicho el dato que solamente en 15 ocasiones Ferrari había terminado fuera del top 3 del Mundial de Constructores. Una de ellas debió ser 2020 hace poco, sí. 2014 debió ser otra. Pues es que está siendo, pese a que Ferrari sí que ha sido medio competitivo, es un año bastante desastroso en líneas generales, o muy por debajo de las expectativas. Y esta carrera pues no ha ayudado para nada a ser optimista. Bueno, para enseñar el cambio de fotografía, le estaban preguntando a Leclerc el jueves que si... Que cómo veía el hecho de Ferrari quedar segundo en el Mundial de Constructores y que Ferrari no es un equipo para quedar segundo, pues imagínate cuarto después de una carrera. Cómo ha cambiado el panorama, pero bueno. Con esto ya cerramos capítulo Ferrari y de Red Bull Racing. De Red Bull Racing, de Red Bull Racing, ya lo he dicho bien.
nos queda Tsunoda, que no sé si quieres añadir alguna cosa, simplemente pues la graciosa contradicción de tener a Verstappen en segunda posición y a Tsunoda 17º sin haber un 18º, porque era último. Sí, Tsunoda es que ha tenido una carrera horrible. Sí. No sé cuántas sanciones ha recibido. Ha sido un obstáculo en la pista en muchos momentos. Ha habido un momento cuando he visto que Verstappen estaba remontando, que esto lo quería comentar antes cuando hablábamos de Verstappen, que Verstappen estaba ahí atacando ya cerca a los Mercedes en ese primer stint, que además no hemos comentado que Verstappen ha tenido que parar para cambiar los neumáticos porque tenía un pequeño pinchazo. Y aún Es así, verdad. ha acabado luchando por la tercera posición. O sea, que si no hubiese pasado eso, hubiésemos visto seguramente esa segunda posición de Verstappen. Sí. Incluso a lo mejor no estaba tan lejos de Norris, ¿eh? Who knows? Sí. Por eso, que han pasado muchas cosas en Red Bull que han conseguido subsanar entre Verstappen y ese cambio de reglajes para la carrera, pero lo de Tsunoda ha sido un fin de semana bastante malo. Y por eso lo que iba a decir, ¿hasta qué punto Tsunoda parando el coche ahí, provocando un safety car, cuando mejor le beneficiaba, hubiese llamado la atención? Hubiese sido un... ¿Tú, Tsunoda, quieres renovar el año que viene? Sí. Porque recordar que ya tenemos a Colapinto renovado, así que los únicos asientos que queda por confirmar del año que viene es el segundo de Red Bull y los 2 de Racing Bulls. Que me imagino que es porque aún no tienen del todo claro. Es decir, están intentando convencer a Hadjar para que suba Yo creo que es eso, al segundo coche, y Hadjar dice: no hagáis eso, por favor. Es decir, yo creo que va un poco así. Me lo creo, pero en definitiva hay mucho contraste. Fíjate que Tsunoda llevaba algunas carreras después de este parón de verano en el que parecía que había recuperado un poco mejores sensaciones con un coche más dócil, pero ha tenido un fin de semana como los de antes del parón de verano. Y yo esperaba un poco más de Tsunoda. Tampoco te voy a decir que esperaba que estuviera luchando con los de delante, pero ha estado muy, muy perdido y con lo de las sanciones ya su carrera se ha venido completamente abajo. Sí. Es curioso, ¿eh? Cómo ya... Y me sabe mal por Pérez, sobre todo, porque al final parece que fuese muy personificado. Pero es curioso como ya no se habla del segundo piloto de Red Bull. Ya se ha asimilado. Ya es en plan... Ya está. El segundo piloto no funciona. Este es un equipo de un solo piloto. Ya está. Son 8 años de desgaste ya. Sí. Pero es que ni ha sonado en los medios. Ni se ha escuchado el hecho del segundo piloto de Red Bull. El tema de Pérez el año pasado era un tema constante. Cada fin de semana estaba. Y este año, ni una vez. Ni una sola vez se menciona casi. Pero bueno. Espera. Decía que abandonamos los 4 primeros equipos y entramos en esta zona media tan competitiva, hablando primero de Williams, que diría que tenemos que actualizar el logo, o el logo no se actualiza hasta el año que viene. El logo nos actualiza hasta el año que viene. Fantástico. Así que creo que estamos bien. Estamos bien. Quiero repasar la carrera de Williams, Guille, porque ha sido desapercibida, o bastante desapercibida. Es el segundo fin de semana que Williams no puntúa y por suerte tienen bastante margen todavía con los equipos de detrás. Pero sí que es cierto que Williams ha tenido un fin de semana de nuevo complicado, aunque creo que aquí en Brasil era esperable que Williams no estuviera tan consolidado en esa parte delantera por el tipo de circuito que es Brasil. Ya hemos dicho que estos circuitos con curvas tan redondeadas, donde el coche está sometido a la cargas laterales durante tanto rato, siempre desde el principio de la temporada se señalaba como uno de sus problemas. Se señalaba circuitos como Montmeló, se señalaba circuitos como Silverstone, y Brasil es un circuito que está ahí un poco también tanteando ese terreno de características. Entonces ya se esperaba que fuese un circuito en el que sufrieran para estar delante, y luego se han ido complicando las cosas durante todo el fin de semana. Les vimos fuera de Q2, en la Q2 en el sábado en la clasificación. En la sprint Sainz quedó eliminado en la Q1 directamente, y luego la carrera, pues entre el toque que ha tenido con Hamilton, en el que ha dañado el endplate del alerón delantero, aunque el endplate te quita tiempo o no, depende de la carrera. Porque hemos visto muchos coches sin endplate que corren casi más rápido, ¿no? Porque la carga que pierdes, pues la has quitado ahí 200 gramos de... Leclerc es un clásico de correr sin endplate e ir más rápido que con China, es verdad.
es verdad. Y en definitiva, los dos Williams fuera de los puntos, que se puede comentar un poco en líneas generales la carrera de los dos. No han tenido nunca ritmo suficiente y con las estrategias tampoco han conseguido avanzar. No sé hasta qué punto Sainz estaba perdiendo ritmo por el tema del alerón delantero. Albon, de lo poco que hemos podido ver, ha sido, creo que ha adelantado 2 veces a Fernando Alonso en pista y poco más. Estaban en ese trenecito de 50 coches que hemos visto llegar después de los 2 Racing Bulls y a ver si pescaban algo, pero nada, fin de semana un poco, tampoco para olvidar, porque al final Williams es esperable y se puede permitir estos fines de semana, no está luchando por el Mundial, me refiero. Y tiene la 5ª posición bastante consolidada, entonces creo que ya el objetivo es ir a Las Vegas, un circuito en el que creo que sí que pueden estar otra vez delante y recuperar un poco las sensaciones que estas 2 últimas carreras han perdido. La livery, eso sí, muy bonita, Sí. pero desgraciadamente no han podido celebrar nada con ella, pese a que yo llevo... Bueno, no llevo su gorra, llevo la de Rosberg. O sea, fíjate tú, se ha llovido. Sí, sí. No tengo nada más que añadir por parte de Williams. Ha sido una carrera muy discretita por parte de ambos pilotos y, tal como dices tú, bastante carentes de ritmo. Después tenemos a Racing Bulls, que Racing Bulls casi como que se ha posicionado como la fuerza principal de la familia Red Bull este fin de semana, o por lo menos lo que parecía ayer después de la clasificación, con un Hadjar y un Lawson que estaban peleando en Q3 cuando ambos Red Bull cayeron en Q1. Aquí pone que ambos salieron P7, no es verdad, ¿vale? Diría, no pasa nada. Hadjar salía P5, ¿puede ser? Ahora no me acuerdo. Puede ser. Bueno, aún así, aunque Hadjar no lo haya conservado, Racing Bulls está yendo bastante bien, ambos pilotos están actuando bastante bien. Lawson ya está, yo creo, 100% recuperado, podríamos decir, después del gran hecatombe que tuvo a principio de temporada, después de la democión y demás. Y más allá de eso, pues han tenido una carrera para estar como mejores equipos, como mejor equipo después de los principales, a excepción de Berman, ¿vale? Que después entraremos en Berman, porque no tiene sentido lo de Berman, pero como mejor equipo de zona media, digamos. Y lo único que es que no sé si tienes alguna noticia más o si has podido ver alguna cosa más, Guillo, te están diciendo algo por el pinganillo, pero Hadjar y Lawson han tenido... Exacto, han tenido un pequeño encontronazo justo al final de todo. De hecho, estaba mirando la clasificación y digo, ostras, a una vuelta del final, Hadjar ha adelantado a Lawson. Y después Lawson está otra vez por delante. Entonces, algo ha pasado allí. Me imagino que vosotros, que nos estáis escuchando, sabréis más que nosotros, ¿vale? Para cuando os llegue este vídeo. Porque nosotros ahora mismo no sabemos más o menos qué es lo que ha sucedido. Pero bueno, independientemente de esto, han quedado uno detrás del otro, Lawson por delante, Hadjar por detrás. De Racing Bulls, sobre todo, es importante porque llevaban 3 fines de semana fuera de los puntos y haber recuperado, haber vuelto a los puntos, además con doble puntos de sus pilotos y de la forma que lo han hecho, bastante. Tampoco voy a decir sólida porque al final capitaneaban un trenecito terrible de pilotos y es cierto que Hadjar ha perdido esa 5ª posición que parecía que prometía más el fin de la carrera de Hadjar, pero Racing Bulls, el coche de segundo de Red Bull, parece que en estos circuitos de alta carga aerodinámica suele funcionar bastante bien. Zandvoort, bueno, iba a decir sin ir más lejos, pero ya hay que irse un poco lejos para ir a Zandvoort. Hadjar consiguió el podio. Llamaba la atención verlos tan fuertes en esa clasificación tan loca que tuvimos, donde estaba todo un poco descolocado, incluso parecía que los Racing Bulls en algún momento podían estar más arriba en la parrilla. Pero en definitiva, muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Los dos sólidos manteniendo las posiciones en los puntos, muy sólidos en la vuelta de clasificación. Tienen un pique entre los dos bastante interesante por estar delante. Me gusta que hemos recuperado a un Lawson que todavía quiere... Iba a decir luchar por el segundo asiento de Red Bull, pero no sé hasta qué punto quieres luchar por el segundo asiento de Red Bull y no buscarte un asiento fuera. Sí, siendo sincero, tampoco creo que lo vaya a recuperar, ¿eh? Yo creo que está en una posición ahora parecida a la que estuvo Gasly. You had your shot, that's it. Y ahora mismo, de hecho, me fascina.
Yo creo que simplemente están decidiendo si es el momento ya para meter a Hadjar en el Red Bull o no, y solamente es eso lo que los frena de anunciar su parrilla. Porque más allá de eso, es decir, yo creo que el único que ahora mismo podrían meter allí, a no ser que de golpe nos sorprendiesen a todos haciendo un fichaje de última hora, es Hadjar. Pero a lo mejor están diciendo, oye, históricamente hablando, esto no nos está funcionando. A lo mejor tiene sentido mantener a Yasunoda un año más. Cultivamos un poco Hadjar, vemos también qué tal funcionan las nuevas regulaciones y a partir de aquí pues vamos viendo. No lo sé. Recuerdo unas declaraciones, creo que eran de Helmut Marko la semana pasada, que hablando de como fecha para tomar una decisión, y creo que venía para este último triplete de carreras. Vale. Entonces, en teoría, creo que antes que ya puede haber ciertas filtraciones, aunque ya sabemos, a todo el mundo le gusta decir la suya y hasta que tengamos una información veraz y más o menos oficial, yo creo que hay que esperar hasta Abu Dhabi. Sí, no, tranquilamente. Y del incidente entre ellos dos, no sé en qué ha concluido. Ahora mismo todo sigue igual, como lo hemos visto. Es cierto que he visto lo mismo que tú, de que se iban intercambiando posiciones en la última vuelta y pensaba que Hadjar estaba delante, de repente estaba Lawson. Ha habido un par de intercambios de radios con respecto a tengo mejores neumáticos que él, dejadme pasar. O sea, había ahí un poco de disputa de qué piloto tenía que estar delante. Y no sabemos cómo ha terminado, entonces supongo que alguien que esté viendo esto tendrá más información porque, como decimos, estamos grabando esto que están dando entrevistas todavía a los pilotos. Entonces, Sí. no, a mí me está gustando mucho Hadjar este año A mí también. y me gustaría que no le subieran tan pronto al tormento que es ser el segundo piloto de un equipo tan complicado como es el de Red Bull. Me gustaría ver un poco un Hadjar teniendo un año más tranquilo, pero todo apunta a que va a ser él el que va a estar ahí. No, Junto estoy con Lindblad bastante... en Racing Bulls. La duda ahora mismo creo que es si Tsunoda, no, si Lawson o Lindblad o Tsunoda en Racing Bulls. Yo sinceramente creo que Tsunoda ya está. Yo... Y con esto dejamos y pasamos a Aston Martin, a tu sección, pero yo francamente pienso que Tsunoda se le dio esta oportunidad. Es decir, ya estaba estirando muchísimo el asiento de Racing Bulls, que como todo el mundo sabe está para acabar promocionando el primer equipo, teniendo en cuenta que un asiento siempre será ocupado por Max Verstappen. Tsunoda ha estado muchísimo tiempo allí y ahora me sorprendería mucho que hiciesen un intercambio, subiesen a Hadjar y dejasen a Tsunoda. O suben a... Es decir, o mantienen a Hadjar una temporada más a Racing Bulls y Tsunoda se queda simplemente como escudero de Max Verstappen, que no es ni escudero, sencillamente está allí para, pues yo que sé, para ayudar un poco con el setup, pero hemos visto que ni eso funciona. Duro. Sí, pero la verdad. O ya meten a Hadjar y lo que dices tú, meten a Lindblad acompañando a Lawson en Racing Bulls y a Tsunoda ya, pues nada, gracias por participar y hasta aquí hemos llegado. Sí, si quieres ya pasamos a tu sección. Aston. Venga. Que desgraciadamente de Aston es que el domingo ha sido poco que comentar. Voy a comentar sobre todo la sprint. Creo que es más destacable. Como se preveía, siempre Aston Martin parece que consigue llegar muy bien a los circuitos y en los fines de semana al sprint siempre hay esa esperanza que al menos durante la clasificación al sprint, la carrera del sprint, el coche vaya bien porque siempre tienen esa capacidad de adaptación más rápida, manos de Alonso, el simulador, cada uno especula porque realmente tampoco sabemos muy bien qué es. Pero vimos a un Aston Martin el viernes en clasificación con los dos pilotos en Q3. Y eso entraba dentro de lo que podíamos esperar porque era un circuito en el que ya dijimos que se preveía que el coche podía ir bien por lo que habíamos visto esta temporada. Y luego en carrera es cierto lo que he comentado antes. Creo que Alonso tiene... Bueno, Alonso y todos los que salían con el medio tienen la mala suerte de que hay esa bandera roja y al hacer la resalida todos invierten neumáticos o la mayoría invierten neumáticos y Alonso tiene que montar el neumático blando porque no puede gastar otro medio porque tienes que hacer la carrera el domingo al día siguiente y no tienes infinitos neumáticos. Y lo mismo que le sucede a Norris, por ejemplo, que tiene que montar el neumático blando. Y en ese momento creo que se les ponen las cartas a favor a los dos Ferrari, que salían con el blando y tienen de repente el neumático medio que se veía que era el mejor neumático para esta carrera del sprint. Creo que hasta ese momento, no te voy a decir soñar con el podio en la carrera del sprint, pero
creo que lo tenía todo bastante bien Alonso para mantener la quinta posición, incluso soñar con una cuarta. Él en declaraciones ha dicho soñar con, bueno, que veía la tercera plausible. Podía ser, pero creo que era ya... mantener la quinta posición era ya algo bastante optimista dentro de, de lo que se podía esperar del fin de semana. La defensa que hace el sábado es muy buena. De hecho, tiene un momento en la relanzada con Verstappen que mantienen un paralelo en la S de Senna muy bonito, manteniéndolo por fuera, Verstappen. Y la lucha está muy bien. Qué Pero pena que pequeño no duró detalle, más. tienen un paralelo después de cagarla a los dos. También es cierto que están los dos cerca de terminar la carrera al sprint en esa lanzada y darle a Leclerc ya el cuarto puesto. Pero eso, en definitiva, el sábado el formato de la carrera al sprint creo que mantiene muy bien la posición y termina perdiendo con Leclerc. Hamilton no le puede adelantar y esa sexta posición daba pie a soñar que el domingo podía optarse a puntos, pero luego en clasificación se ha vuelto a ver Aston Martin que no da ese paso hacia adelante que lo dan el resto. También ha habido cierta controversia pre-Gran Premio Brasil, sobre todo durante el jueves hubo intercambio de declaraciones por cierta dinámica que hay a la hora de dar declaraciones de Fernando Alonso, que atiza bastante al equipo, yo creo con razón en muchos casos, de que las cosas este año pues, no se están haciendo bien o que el coche no va. Y sin embargo tienes declaraciones por otro lado de Mike Crack siempre como contradiciéndole. Entonces hubo cierto revuelo sobre si había conflicto interno dentro del equipo, sumado a lo que se informó el viernes, así ya lo enlazo todo, que se informó, creo que fue la BBC primero y luego ya salió en todos los medios de motorsport importantes, de Race, Motorsport, Autoracer y todos estos, que había habido una cadena de despidos bastante importante dentro del equipo Aston Martin. Entre ellos se mencionaba a Eric Blandin, que Eric Blandin era ingeniero de Ferrari hace 15 años y una figura muy importante en el Mercedes, campeón de 8 mundiales de constructores o no sé cuántos ganaron con Hamilton, en la parte de aerodinámica. Era el jefe de aerodinámica y una figura importante que fichó Aston Martin en 2022 y que formaba parte de este primer intento de proyecto ganador que formó Aston Martin con Dan Fallows también. Todavía formaba parte de esta primera cosecha de ingenieros que ficharon en 2022. Entonces, junto al nombre de Eric Blandin también se mencionaba hasta 9 despidos. El resto de nombres no sé si han salido o están confirmados, pero con el que más me he quedado ha sido este porque era una figura muy importante, me refiero, por lo que está mencionando. Entonces, hubo ese run durante el viernes, si había algún tipo de conflicto interno, pero bueno, al final esto se ha visto como que se está tal vez limpiando, no quiero decir la palabra limpiando, pero reestructurando fuertemente el equipo de cara a 2026, creo que también un poco siguiendo el feedback que puede haber tenido una persona como Adrian Newey en lo que está sucediendo en la fábrica. Entonces, como digo, ha habido como cierto run. Hubo cierto run el viernes entre estas declaraciones y tal. Luego salió Mike Crack hablando de las declaraciones de Fernando Alonso constantes hacia el equipo y decía que, bueno, que entendía que un piloto, cuando tu coche está para ser noveno o décimo en ritmo de carrera, si tu piloto no se queja, me sorprendería. Entonces, como que quiso quitarle importancia a todo esto. Pero bueno, que ahí hay cosita, parece ser. Pero volviendo a la carrera y ya dejándonos un poco de este salseo que al final, pues, es difícil saber realmente cuál es la situación interna. El domingo, tanto el sábado en la clasificación, Alonso se queda cerca de Q3, eso es cierto, que clasifica P11 a pocas milésimas de entrar en Q3, una Q3 que además luego terminaron todos a 5 décimas, entonces no sé hasta qué punto podía soñar acabar más adelante. Y luego de cara al domingo, pues lo hemos visto todos, el coche ha ido cayendo, Alonso tampoco ha querido entrar mucho más en el tema de si han tenido que subir la altura del monoplaza o no, que es lo que siempre se especula, ¿no? Que tienen que subir la altura del monoplaza para la carrera, para no desgastar tanto con el coche tan cargado. Y ha dicho que no, que simplemente es que el resto han dado un paso adelante y ellos nunca lo dan y han ido cayendo hacia atrás.
También creo que ha habido bastante gestión de neumáticos porque han visto mucha más degradación en pista de la que se esperaba. Ese neumático duro no ha funcionado para nada. Creo que Alonso ha sido de los pocos que han probado el neumático duro y no ha funcionado. No era un neumático bueno para la carrera. Recordad que Pirelli ha traído aquí una gama más dura de neumáticos de la que trajo el año pasado, y al final todo el mundo ha ido con el medio y el blando, que serían el duro y el medio del año pasado. O sea que realmente hemos visto un poco la misma estrategia que podríamos haber visto el año pasado. Y bueno, se lo han jugado con este neumático duro saliendo atrás, no ha funcionado, ha tenido que hacer esta parada en la vuelta 29-30, ya cualquier opción de sorprender se ha perdido, digamos, porque ya estabas en sincronía con todo el mundo yendo a esas dos paradas y poco más que comentar. Estaban en ese trenecito de coches infinito, ha habido un par de adelantamientos ahí con Albon y tal, y poco más. A Stroll ha habido un momento que parecía que se le acercaba, han estado ahí Alonso con la Pinto Stroll durante bastante momento en menos de 2 segundos, y al final un fin de semana que se esperaba más. Creo que los puntos eran el objetivo que todo el mundo tenía el viernes, sobre todo después de ver que en la clasificación sprint, el coche parecía que podía incluso clasificar más adelante del top 5. Y ha sido un poco decepcionante, entre comillas, dentro de una temporada que creo que todo el mundo que sigue a Aston Martin y Aston Martin quiere que termine y ya está. Efectivamente. Bueno, por lo menos lo que no hemos tenido es un Stroll regalándonos una imagen como la que tuvimos el año pasado, que esto me imagino que ya es un avance. No, Stroll ha pulverizado su récord del año pasado. Bueno, dejamos el equipo Aston Martin para dirigirnos a Haas. Y de Haas, ¿vale? Tenemos un Ocon que, en comparación con su compañero, ha pasado desapercibido. Y menciono solamente esto porque es de todo lo que voy a hablar de Ocon. Porque quien se merece aquí nuestra atención ahora mismo es Berman, quien por segundo fin de semana consecutivo termina no solamente dentro del top 10, sino sumando bastantes puntos. Y, tal como has dicho tú antes, lo que quiero destacar aquí es que Berman, de hecho, es el tercer piloto de esta parrilla que queda séptimo, según nuestros números, junto con Hadjar. Todo el mundo, ¿no? Hadjar y Lawson también han quedado séptimos. Todo el mundo ha quedado séptimo. No, los había puesto séptimos en parrilla a los dos Racing Bulls. No, esto está bien. Esto está bien. No está bien porque ha quedado sexto, Berman, ¿no? Está sexto, perdón. A ver, pido perdón, he montado esto rápido. No pasa absolutamente nada, simplemente que me ha hecho gracia. Vale. Intentar hacer las cosas demasiado más complejas de lo que se puede. Exacto. Hay que bajar el nivel ya. No sé si podemos bajarlo más. Y vuelvo a poner otra vez la tabla, es decir, los resultados con la tabla de tiempos, porque tal como has dicho tú antes, lo que no solamente es destacable aquí es el hecho de que Oli Berman haya sido el piloto fuera del top 3 que digásemos que está, bueno, que ha quedado en el top 5 en esta carrera. Es decir, no Oli Berman ha sido el siguiente que ha quedado sexto, sino lo importante aquí es el tiempo, que es que ha quedado a 14 segundos de Piastri, pero es que le ha sacado 22 segundos al siguiente, que era Liam Lawson, quien supuestamente tiene que ser ya directamente su competidor. Entonces, Oli Berman ahora mismo está en un momento exageradamente dulce, se está marcando unos ritmos de la leche y voy a llegar al punto de que como eres tan bueno como tu última carrera y Oli Berman lleva encadenando 2 o 3 carreras bastante buenas, si se le hubiesen alineado los astros y hubiésemos tenido la situación que a lo mejor tenemos el año que viene con un Lewis Hamilton que está a punto de marchar, te aseguro que Oli Berman se iba para Ferrari el año que viene. Pero como no se da esa situación, no va a suceder. Puede ser. Oli Berman lleva 2 carreras increíbles, lo de México ya fue espectacular. Esta sí que ha sido un poco carrera de las que ha tenido Russell este año, que estaba por ahí delante, no salía en pantalla. Bueno, cuando pasó lo del transponder en Bahrein ya fue hasta un poco meme lo de Russell. Pero Berman ha tenido un poco esa carrera de no le hemos visto prácticamente en pantalla. Tuvo una clasificación bastante competente dentro de que se le coló Hadjar por delante. Y luego al final lo que has dicho tú, manteniendo un ritmo increíble y sin cometer ningún error. Entonces, precisamente en una carrera en la que el año pasado aquí corrió, sustituyendo a
a Magnussen, porque estaba descalificado. Y certificando un poco estas buenas sensaciones. No sé si sumarme tan pronto al carro de Berman Ferrari 2026 o 2027, pero es cierto que al final estas carreras creo que le suman puntos a su candidatura, sobre todo por que está pasando por encima, entre comillas, de un Ocon que está siendo bastante regular esta temporada. Ocon se ha visto envuelto en todo este trenecito también con las estrategias que tampoco le han ayudado, y al final Berman ha tenido un fin de semana, una carrera muy cómoda, digamos, sin cometer errores en un fin de semana, una carrera sencilla, digamos. Y vamos a ver cómo termina esta lucha, porque puede que sea Berman el único rookie que supera a su compañero. Diría que sí. Estás muteado, ¿eh? Leches. No sé cómo clasificar a Hadjar y Lawson. Ya, cierto. Vale. Bueno, a final de temporada lo comentamos. Sí, esto. sí, ya lo En repasaremos. definitiva, carrerón de tapado de Berman, otro de los que he mencionado junto con Verstappen, Antonelli y Gasly, que Sí. ha sido el otro, no sé si me estoy dejando ahora a alguien. Pues Berman para mí es otra de las 4 figuras de este fin de semana. Estoy muy de acuerdo. Que conste que no he dicho que se vaya de Ferrari, ¿eh? Digo que la Fórmula 1, que es muy circunstancial, Ah, sí. y que si se te alinean los astros, pues puede suceder lo que puede suceder, creo que. Bueno, de la misma manera que tuvimos a Nick de Vries en la parrilla. Te iba a decir lo mismo. Nick de Vries hizo una carrera en Monza buena un año y al año siguiente estaba corriendo en Racing Bulls, que duró 5 carreras, el pobre. Efectivamente. Pero bueno, dejamos ya el equipo Haas para dirigirnos a Stake, y de aquí quiero pedir disculpas a todo nuestro público latinoamericano y especialmente a todos estos brasileños que nos escuchen, si es que hay alguno, porque como sabemos, pues esto es en español. Porque dije, y después ya lo repasaremos cuando llegue el momento, en las predicciones que Bortoleto iba a ser Driver of the Day, y yo creo que ningún piloto puede tener un fin de semana tan horrible como el que ha tenido Bortoleto, porque es que ha sido horrible. Parecía en la sprint, la quali, que a lo mejor podía suceder algo, ¿no? Me parece que no clasificó tan mal, ¿no? Creo que en Q2 estaba. Exacto, es decir, aún. Pero bueno, después, pues obviamente revienta el coche contra la pared, en un accidente que en función del ángulo daba mucho miedo, ¿vale? Porque se le va justo en la recta, es decir, da bastante miedito el accidente. Obviamente no sale en la quali, porque su coche aún no está full reparado. Y después tenemos una carrera donde, como ya hemos visto, se le ha acabado la carrera muy, pero que muy al principio. Entonces, lo dicho, pido disculpas, porque sé que, aunque no sea totalmente responsable de ello, mi karma ha jugado un papel. Para el año que viene, me gustaría que registráramos algún tipo de historial de nuestras predicciones de piloto del día y cómo le ha ido a ese piloto. Porque la cantidad de gafadas que llevamos este año es muy preocupante. Recuerdo unas cuantas a Kimi Antonelli, que le arruinamos la primera mitad de la temporada, y lo de Bortoleto este fin de semana es que me ha parecido... Creo que no lo había visto nunca, que decir piloto del día el fin de semana de Bortoleto ha sido muy complicado. Bueno, lo que decíamos antes, en la clasificación al sprint se queda en Q2, pero está lejos de Hülkenberg. Luego el accidente que tiene en la carrera durante el sprint, cuando creo que podía... No, estaba para luchar por P10, tampoco iba a puntuar. Pero sobre todo es que asusta sí. El accidente. Se han visto en las imágenes cómo al meter el coche y al salirse de la zona seca de la pista, tiene el DRS todavía abierto. Le pasa un poco como a Duhan, entre comillas. Aunque Duhan fue que quiso probar la primera curva de Suzuka con el DRS abierto porque lo ha probado en el simulador. Sí, exacto. Aquí creo que se juntan un par de cosas y pierde el control del coche de forma... totalmente. Y es meramente un pasajero de ese accidente, choca con el morro con la parte interna de la pista y luego directamente es que vuela
porque la escapatoria en la primera frenada desde de Interlagos se hunde y vuela e impacta, creo que eran 57 Gs. Entonces de ahí creo que al final es increíble los seguros que son estos Fórmula 1. Y lo decían durante la retransmisión, que durante el día a lo mejor a Bortoleto no le iba a doler el cuerpo, porque al día siguiente, cuando ya se te baja la adrenalina del momento y todo, que es cuando te empieza a doler todo, y el hecho de que se subiera al coche también me parece admirable. Porque 57... Me recuerda cuando Verstappen tuvo el accidente en Silverstone, que dijo que tuvo secuelas durante bastantes carreras todavía. Entonces no sé cómo estará Bortoleto, no he visto ningún tipo de actualización ni ningún reporte raro. Pero al final, bueno, el coche completamente destrozado para la carrera y para la clasificación, perdón. Y en la carrera es que Stroll se lo ha llevado. Bueno, no sé si ha sido culpa de Stroll, también ha sido un típico incidente un poco de no te veo, no te quiero ver. Sí, Y Bortoleto fuera contra le culparía. los muros. Lo decía, perdón, que yo tampoco le culparía a Stroll este accidente. Lo veo muy... Bueno, incidente de carrera. Es decir, también en estos casos Bortoleto se tendría que haber tirado para atrás, creo yo, a mi parecer. Pero bueno, da igual. Bueno, estaba teniendo un fin de semana complicado, entiendo que quería recuperar posiciones en su gran premio de casa. Y al final ha sido un debut en casa, pues muy, muy negativo por cerrarlo ahí. Y de Hülkenberg, pues Hülkenberg ha tenido otros 3 fines de semana en lo que recupera sensaciones de nuevo, delante de Bortoleto en las clasificaciones. Bueno, la segunda, simplemente con que saliera a dar vueltas ya iba a estar delante. Y termina cerrando esta 9ª posición, sumando 2 puntos para Stake importantes en esta lucha por, no sé si la 6ª plaza, pero recuperar algún punto, puede recuperar todavía posiciones. Creo que ahora mismo el Stake es mejor coche que el Aston Martin y depende de tener alguna carrera buena para acabar por delante, incluso te diría. Y Hülkenberg es de los pocos que se le ha jugado a una parada. De hecho, ahora lo estaba pensando que la situación Hadjar-Lawson venía porque Lawson también iba a una parada. Ha sido de los pocos que iba a una parada. Pues había ese trenecito también montado. Y por eso había esa especie de guerra entre paso yo delante que tengo mejores neumáticos, pasa tú. Creo que era la situación. Y Hülkenberg era uno de estos, que también creo que ha ido solamente con una parada, a diferencia de todo el mundo, que ha sido la tendencia a ir a 2 o incluso algunos 3, los que han tenido una carrera un poco más incidentada, como Verstappen. Y en conclusión, Stake, pues, pero positivo, semana un poco caótico, pero la 9ª posición de Hülkenberg, como que sin destacar, suma puntos. Sin duda, sin duda. Y vamos a acabar con Alpine. Que de Alpine, pues, destacar principalmente de Colapinto su renovación, ¿vale? Es lo que creo que es más destacable de su fin de semana, porque tampoco le hemos visto demasiado. Ha estado involucrado en algún que otro incidente, como por ejemplo es el de Hamilton en la carrera, pero aquí sobre todo quien se ha marcado o se ha llevado el equipo a la espalda ha sido Gasly, que tal como os he dicho es uno de los seguramente pilotos del fin de semana, consiguiendo sumar 2 puntos por el equipo, que teniendo en cuenta que lleva 20, estamos hablando de un 10% de los puntos, lo cual son bastantes, si lo miras de esa manera. Después de una racha de Alpine donde no sumaba absolutamente nada. De la misma manera que Mercedes, no sé qué le pasa a Alpine en Brasil, pero es su GP. Bueno, sí, no sé si era por el componente aerodinámico, motor, no sé. Pero sí, cierto, es como Mercedes, que se le cuadran las cosas y el coche de repente saca ese extra. También creo que Gasly ha tenido esos fines de semana un poco más de veteranía, que ya se echaba de menos que tuviera. Y es que Gasly ha colocado muchas veces al Alpine en Q3 en grandes premios en los que no estaba para Q3 y luego el coche ha caído. Al contrario de Stake, que es bastante peor clasificador y son más remontadores las carreras que tienen. De hecho, estaba pensando ahora... Claro, hablando de Colapinto, estaba pensando en la sprint que se sale en el mismo sitio en el que se sale Piastri y monta se forma parte de toda esa escena rara, ese plano en el cual vemos a Piastri, luego vemos a Hülkenberg, que se me había olvidado, que también se sale al mismo punto, y luego acto seguido se suma Colapinto y nadie estaba entendiendo qué narices estaba pasando en ese piano. Entonces empiezan a fallar uno tras otro y Colapinto ahí ve terminada su carrera Colapinto ve terminada su carrera al sprint. Luego la carrera con Colapinto, lo que has dicho tú, ha estado bastante metido en todo el embrollo esta de la zona media, donde estaban todos tan pegados y estaban este tridente que ha montado Alonso, Colapinto, Stroll durante gran parte de la carrera.
Y además no sé hasta qué punto su coche ha salido dañado por el golpe que le ha pegado por detrás Hamilton. No sé si ha reportado daños. En definitiva, fin de semana que creo que lo importante era llevar el coche a casa, sobre todo cuando tienes esta renovación ya para 2026 confirmada, y que esperemos que el año que viene el Alpine sea un coche más competitivo o más fácil para optar a puntos de forma más consecutiva. Luego Gasly, lo que he dicho, fin de semana creo que de veteranía, de volver a meter el coche ahí delante. Nadie entiende muy bien cómo ha conseguido mantenerlo en 10ª posición. De hecho, ha estado atacando a Hadjar durante bastantes vueltas en la parte final. Claro, luego hemos visto que era porque había un trenecito de 10 coches y debían estar ahí adelantando. Pero no te voy a decir que no he estado durante bastante tiempo deseando que Gasly adelantara a Hadjar, porque yo había puesto a Hadjar en 10ª posición. No ha podido ser. Entonces, bueno, nada, Hadjar ha acabado mucho más por delante. Entonces, nada. Pero en definitiva, lo que has dicho tú. Fin de semana en Brasil, donde Alpine suma puntos contra todo pronóstico. Estás muteado. Otra vez, genial. Y con esto ya cerramos el repaso de los equipos para ir al tema de las predicciones. Empezando por la pizarra de los factos. Y, como se ve, aquí quien sabe de Fórmula 1 es un Mendas. Porque las predicciones fueron: Leclerc termina fuera del top 5. Y ojo, si ha terminado fuera del top 5. Muy fuera. Hamilton gana a Leclerc, lo cual... Te lo he dado como buena porque técnicamente Es en verdad. la clasificación está por delante porque ha dado más vueltas. Es verdad. Es bueno. Hay ese tecnicismo que te da este tick, porque no te da nada más. Es un check, no da puntos, por suerte para mí. Pero he querido ser justo. Sí, sí. Cuando no hay puntos, soy todo lo justo que quieras. Si esto sumara puntos, vamos, iba a tribunales. Y bueno, y para rematar el gafe, Bortoleto suma puntos. Nada, ¿vale? Obviamente. Haas, equipo zona media que suma más puntos. No ha sido así. Y te No ha poca, sido ¿no? así. Me ha fastidiado el doble podio de Racing Bulls. Racing Bulls ha sumado 10, Haas ha sumado 8. Vale. Sí, no, me he quedado cerca. En ritmo de carrera sí que ha sido el coche más... Tendría que haber dicho que era el mejor coche de zona media. No sé qué venía con los puntos. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Enfocan a Alexandra hasta 4 veces en carrera. Alexandra, la prometida de Leclerc. No la han enfocado en toda la carrera. No sé ni si estaba allí. Quería decir que queda bastante claro que la retransmisión se picó. Sí. Porque desde entonces no están sacando... De hecho, hoy quiero decir que la retransmisión ha sido muy buena. Ha habido un momento en el cual había 3 acciones en pista y las veíamos. En pantalla principal, no sé qué batalla era, pantalla pequeña, un ataque, un adelantamiento, y justo debajo otro. O sea, había 3 pantallas desplegadas. Sí. Digo, esto en Singapur no lo hicisteis. De hecho, ha habido... También es cierto que el tema de las retransmisiones, diría que hay ciertos circuitos que es una propia empresa local quien lo gestiona, en vez de ser la Fórmula 1. Diría que funciona así por Mónaco y no sé por qué otros circuitos. No sé si es así aquí también. Pero ha habido uno que me ha hecho mucha gracia porque tenías la pantallita pequeña con una maniobra y después tenías en la pantalla grande una maniobra y justo después había otro coche también haciendo una maniobra, que no sé si era ese momento en el que Verstappen estaba adelantando coches. Entonces... quedó muy bien porque tenías la pantallita, maniobra, y justo no siguen a los coches que ya habían terminado la maniobra, sino que enseñan el siguiente porque también la está realizando. Y yo, hombre, cine. Bueno. Por eso digo que por mucho que digan, Sí. ha habido un cambio. Por mucho que digan que no, que lo estaban haciendo bien, Singapur, hubo collejita de la audiencia, yo creo, y he visto un cambio. Bueno, y lo agradezco. Sí. Y la pobre familia Interlagos se presta también, ¿eh? Interlagos se presta también a centrarse mucho en la pista. Sí. Solamente han enfocado algunas veces, pobrecitos de la familia de Bortoleto, que han dicho, joder. Bueno, y su tercera predicción, Alonso suma puntos. Acabo de pensar que he acertado. ¿Los de las PRI no son puntos o qué? Es verdad. Sí, claro que son puntos, hombre. Pues ya está. Sí, pues ya tienes está. una. Tienes un tic. Toma. Sí. Venga, a colocarlo. Ya verás, ya mis está. padres, qué orgullosos van a estar de mí. Efectivamente. Y saltamos a lo importante, que es la predicción. Te ha ido de muy poco. De no sumar ese puntito que mantenía la diferencia a 2.
Pero Sí, sí. encaramos las últimas 3 carreras aún con 2 puntos de diferencia. Qué mal han ido las predicciones Quería decir, somos malísimos, somos horribles. Somos horribles. También quería decir que de la misma forma que en México yo me quedé a 2 adelantamientos de sacar 2 puntos y que tú ninguno, aquí ha pasado lo contrario, porque si Verstappen adelanta a Antonelli, yo pierdo ese punto, y si Piastri adelanta a Russell, tú ganas otro punto. O sea, ha habido un poco la misma situación, pero en este caso me ha beneficiado a mí, ya tocaba, que soy el piloto, soy el piloto con más mala suerte. Y nada, eso iba a decir que somos pésimos. Somos Sí, pésimos. sí, sí. Hemos puesto a los Ferrari. Los dos, tú has puesto a Hamilton tercero. Yo lo he puesto quinto para olvidar. Leclerc cuarto. Bueno, Leclerc cuarto hasta que ha pasado lo del accidente. Podía ser hasta medio realista, pero nada, se lo han cargado. Y nada, fatal, fatal. Sainz décimo, fuera. Berman décimo. Pues queda corto, ¿eh? Va y corre más. No, no, claro, va y corre más. Ah, por cierto, había puesto a Berman, no a Hadjar. Es que no sé por qué me he pasado toda la carrera pensando que había puesto a Hadjar. Y Bueno, no me he dado cuenta de que había puesto a Berman. pues no. En fin. Bueno, pues 26 a 28. Guille, te dejo que escojas tú en la predicción de Las Vegas qué reglas seguimos o no seguimos para hacer el podio, ¿vale? Para Las Vegas podemos plantear algún cambio por ser Las Vegas. Algo un poco diferente. Bueno. Como yo escogí el Ya último, pensaré. haciendo lo de los vetos, te dejo que lo escojas tú esta vez. He pensado hacer una especie de. Por aquí alargar el podcast. Algún Sí. tipo de bingo. De predicciones y ir tachando y hacer línea. Cuidado, Ojo. Cuidado que le vamos a dar un pensamiento a esto. Vale, me parece bien, me parece bien. Vale, pues dejando aquí la clasificación a 2 puntitos, otro fin de semana más, vamos a dar por finalizado este post del GP de Brasil. Como siempre, agradeceros mucho a todas las personas que habéis llegado hasta aquí. Y nos vemos dentro de una semanita y media, más o menos, para el previo del GP de Las Vegas. Que esto queda poco. Es decir, aún nos quedan 3 carreras y un sprint, pero ya se acaba. Iba a decir solo que viene Las Vegas, viene Qatar y viene Abu Dhabi, todo consecutivo con carrera al sprint. O sea que se viene un cierre de temporada en el cual prepárate, Jordi, que dormir va a ser lo último que vas a hacer. Y está muy abajo de mis prioridades, ¿eh? En fin. Bueno, lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.